Hola, hola. ¿Ya? ¿En este estoy bien? A ver, hola, hola. Hola amigos, ¿cómo están? Hola amigos, ¿cómo están? En este, ya, estamos listos. Después de un pequeño detalle técnico, amigos y amigas, estamos en vivo. Más de 1, 1040 AM Radio Mujer, el de la voz, Oscar Orlando Peñaguayo. Esperando que ustedes se encuentren muy bien. Teléfonos en cabina 31 22 11 90, 36 47 18 83, 01 800 727 54 20 y la línea directa para Austin, Texas 512 215 49 09. Nuestro tema de hoy es un tema muy interesante, de la identidad sexual de los niños. Aprovecho, amigos y amigas, para recordarles la invitación a nuestro taller de sexualidad para adolescentes, que inicia el domingo 18 de mayo. El primer nivel, domingo 18 de mayo, taller en sexualidad integral para adolescentes mixto. Trastorno de la identidad sexual de los niños. Estoy en espera del arribo del doctor Mariano Calderón, médico psiquiatra, amigo y colaborador de nosotros. Quiero dar parte a una reflexión mientras llega mi querido amigo Mariano Calderón, que nos hizo el favor y el honor de estar en estos micrófonos 2 lunes anteriores por cuestiones de trabajo y de vacaciones. Gracias, mi querido Mariano, por tu apoyo, por tu asistencia, por tu solidaridad. En la semana pasada recibí por parte de Don Ají, nuestra auxiliar en teléfonos, una llamada de una señora que estaba muy angustiada, que comentaba ella que se sentía muy mal porque su marido es muy violento con ella, que su marido dice que va a contratar a un grupo musical para cantarle la chancla, que dice que la chancla que yo tiro no la vuelvo a levantar. Entonces ella se siente tremendamente agredida por parte de él en diferentes momentos del día, de diferentes maneras. Ella preguntaba nuestra opinión. Comentó que ella ya se había separado de él y que duraron 10 años separados, pero que él le insistió, que él le dijo que iba a cambiar y ella regresó. Y ahora sí que aplica, perdón, la canción, con todo respeto para nuestra amiga Radio Escucha, inocente pobre amiga, ¿tú crees que él iba a cambiar? Pues resulta que no es así. Entonces ella comenta que ¿qué opinábamos? El punto clave, amigos y amigas, es darnos cuenta cómo está mi autoestima. Y cómo está mi autoestima tiene que ver entre varios factores. Quisiera mencionar 2 en particular. Hoy, la edad y los ingresos económicos. Un alto porcentaje de mujeres que han sido tremendamente inteligentes hoy tienen la forma, por su jubilación, por sus ahorros, por su negocito, por X cosa, de mantenerse solas. Pero cuando hacemos la combinación de que yo me considero vieja y obsoleta, entonces de repente parece que todo a mi alrededor es viejo y obsoleto y que yo sola no me puedo mantener y que necesito forzosamente la presencia de este hombre que supuestamente me mantiene y me protege, cuando regularmente es al revés, me explota y me humilla. Ya se encuentra aquí el doctor Mariano. Mariano, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias, muy buenas tardes. Buenas tardes, don Mariano, qué serio llegó usted. Es que estoy viendo que estamos por salir del corte. Bien, ya está en cabina Mariano Calderón, nuestro tema: trastorno de la identidad sexual en los niños. Vamos a un primer corte comercial. Son las 7:14, más de 1. Son las 7:19 hora del centro, estamos en vivo. Más de 1, 1040 AM Radio Mujer, el de la voz, Oscar Orlando Peñaguayo. Antes de continuar con nuestro tema, quiero dar las gracias a don Mariano Calderón
médico psiquiatra, amigo y colaborador de nosotros, que estuvo presente en estos 2 lunes pasados. Gracias, Mariano, por tu atención de estar aquí cubriendo este espacio. Muchas gracias. ¿Cómo la pasaste? No, muy bien, tu público aprecio, me acepta. Hubo preguntas, hubo respuestas y la pasé bien conversando con tu auditorio. Pues muchísimas gracias, don Mariano, muy amable. Al contrario, cuando se ofrezca, sabes que me encanta. Gracias, Mariano. Vamos a dar paso a nuestro tema, trastorno de la identidad sexual de los niños. Una primera reflexión, por favor. Es un tema interesante, Rolando. Fíjate que a veces uno tiene que entrar en una reflexión en el sentido de pensar si puede haber un trastorno de identidad en un niño. En otras palabras, ya está consolidada la personalidad, la persona, vaya, lo que va a ser ese infante, ese niño, como para poder decir que tiene un trastorno, es decir, que puede tener conductas modificadas, conductas incómodas o inadecuadas, acorde a la, debo decir, expresión genital que tiene, en este caso, bueno, fenotipo lo decimos nosotros, que quiere decir la forma de su cuerpo, lo que su cuerpo presenta a la vista, son sus órganos genitales y su estructura ósea, su estructura muscular, y esta estructura, esta presentación que nos hace, llamamos fenotipo, para que se comprenda, pues, ¿verdad?, de una manera sencilla. Entonces, corresponde la conducta, lo que está haciendo a ese fenotipo masculino, fenotipo femenino, y si corresponde o no corresponde, en qué momento podremos pensar o decidir que ya el niño tiene la madurez adecuada como para decirse que se ha cambiado, se ha modificado o se ha trastornado la identidad, ¿no? Creo que por ahí empezaría la reflexión que invito yo a hacer a las personas que nos escuchan, Rolando, desde esta perspectiva, porque uno diría, voy a dar un poco de datos, cómo es que se adquiere la mayoría de edad en nuestro país a los 18 años, sí, y en otros países se adquiere hasta los 21 años. La mayoría de edad, esto quiere decir que hasta los 18 o 21, según sea el caso, la sociedad avala que el individuo ya puede tener conciencia plena de sus actos y tomar por consecuencia las riendas de su conducta, las decisiones de su conducta. Entonces pueden ser ya libres, abiertas, soberanas, y se denomina esto tener libre albedrío, o sea, libertad de decisión, sí, de manifestación, y por consecuencia consideramos que hasta ese punto se tiene esa madurez. Bueno, entonces dice uno, trastorno de identidad en el infante, en el niño. ¿Se puede? Otra vez viene la pregunta. Si la madurez se adquiere hasta los 18 y hasta los 21 años, ya puede haber un trastorno de identidad, y ahí lo voy a dejar, ¿no?, a manera de reflexión. Y bueno, ahí entramos ya en esa perspectiva, insisto mucho, creo que no es nada más hacer comentarios de la perspectiva del psiquiatra, del psicólogo o comunicólogo, sino ayudar a que la gente nos ayude a estas reflexiones y nos ayude a generar conocimiento, a percatarnos si podemos considerar que ya hay niños, porque por ahí he tenido yo algunos padres que acuden a mi consulta preocupados porque su niño ya es homosexual o su niña ya tiene conductas lésbicas, ¿no? Conductas de homosexualidad femenina. Promedio 6-7 años. 6-7 años. 6-7 años. Me las han llevado de esa edad, ¿verdad? Muy preocupados los padres, ¿verdad? En esa perspectiva. Dice, es que ya es homosexual mi hijo, ya es homosexual mi hija. Y muy preocupados, ¿verdad? Mariano, me llama mucho la atención el concepto de la edad, porque pareciera ser que hay diferentes periodos en el desarrollo de los niños, donde muy particularmente puede haber como una atención de vínculo, de confianza, de desempeño de las labores cotidianas de la escuela, de los juegos, etcétera.
donde yo me puedo sentir como muy unido, como muy cercano, yo como hombre a otro hombre, y que se puede considerar un momento determinado como actitudes homosexuales, cuando parece ser que son actitudes muy de compas, de casi hermanos. Recuerdo mucho esas palabras de somos compas, somos hermanos, somos carnales, o somos carnaras, somos amigas, somos hermanas, nacimos iguales, cosas por el estilo. ¿Crees que esto se puede malinterpretar como cuestiones sexuales de homosexualidad y lesbianismo, o si son cuestiones, actitudes meramente homosexuales y lésbicas? Interesante tu pregunta, Rolando, y vale la pena nuevamente la reflexión, ¿no? Y la reflexión nos diría, primero, ¿cómo puedo responder tu pregunta, Rolando? Porque bueno, la podía responder a vuelo de pájaro, ¿no? Y decir, Sí. Bueno, mira, Rolando, esto te lo contesto, ¿no? Sí. Como psiquiatra, así son las cosas. Pero no va por ahí el punto, ¿no? Yo creo que la intención es, y más de un programa de difusión al público, es ayudar y auxiliar en la reflexión y tratar de conseguir, insisto, ese conocimiento de una manera conjunta. La pregunta es esa, ¿cómo hacer, Rolando, para poder contestar justamente lo que tú acabas de definir? La pregunta que acabas de referir. ¿Es una conducta homosexual o es una conducta que tiene que ver con lazos emotivos de filialdad, ¿no? Filial, pues es filil, es el sentimiento afín, pues el amor por, ¿no? El amor por el hermano, el amor por el amigo, el cariño a, ¿no? Eso sería. Entonces, un amor filial es un amor de amigos o de hermano, o una relación homosexual donde el abrazo y beso a mi amigo o a mi amiga, ¿no? ¿Cómo poder saber esto, Rolando? ¿Cómo poder saberlo? Porque hay otro punto bien interesante, Mariano, y lo digo claramente. Cuando yo era niño, recuerdo perfectamente que yo le decía, mami, mire la tele. Y veía en las novelas cómo se daban besos. Y eran besos donde se daban el besito, se juntaban los labios y se volteaban. Entonces se daba la cabeza. No se veía la interacción de las bocas o de las lenguas. Hoy, abiertamente, los niños y las niñas están viendo desde muy temprana hora la televisión, y hay una serie de impulsos sexuales o de demostraciones de interacciones corporales que el niño y la niña lo percibe y lo siente. ¿Estoy en lo correcto o estoy exagerando? Sí, no, es correcto. Y eso incluso hace, Rolando, que los impulsos que tienen los niños se manifiesten más rápidamente. Y entonces, lógico es que con quién puedo yo aplicar en mi inocencia de la niñez, con quién puedo aplicar lo que veo en la tele. Pues regularmente es con mi amigo o con mi amiga. Y que no tiene que ver con contexto o conceptos homosexuales, sino con que es con quien tengo la práctica para practicar lo que veo. No porque mi intención sea 100% homosexual o lésbica. Si los papás sorprenden a los niños, ¿es ahí donde viene el grito en el cielo? Justo, Rolando, y ahí viene esa pregunta interesante nuevamente que tú planteabas, ¿no? Pero voy a ampliarlo y para que se entienda un poquito de rápido, pensemos si en este sentido, cuando los niños y las niñas se besan ya a esa edad, si existe ya una intencionalidad de tipo sexual, erótico, genital, y de fertilidad, voy a ponerlo así. Es decir, los niños y niñas que se exploran sus genitales de 6-7 años ya están pensando en concebir hijos. Ahí está el asunto. Entonces, planteamos esa pregunta. Igualmente, si se tocan, ¿ya están siendo homosexuales? Quedarían esas dos, ¿no? Bien, muy buena cuestionamiento para irnos al siguiente corte comercial. Estamos escuchando el programa Más de Uno, 1040 AM Radio Mujer. Recuerden que nos escuchan a través de 95.1 FM en Austin, Texas, y aquí en los municipios del estado de Jalisco, a través del 1040 AM y también en el resto de la zona conurbada. Vamos a un corte, 729 Más de Uno. Son las 7:34 hora del centro, continuamos en vivo, Más de Uno, 1040 AM
Radio Mujeres, de la voz Oscar Rolando Peñaguayo. En cabina el doctor Mariano Calderón, médico psiquiatra, amigo y colaborador de nosotros. Nuestro tema de hoy, trastorno de la identidad sexual de los niños. Estamos hablando, amigos y amigas, sobre, nos quedamos en el segmento anterior platicando sobre la actitud de los niños y de las niñas cuando tienen todo un bombardeo de impulsos sexuales a través, no de la internet, de la tele, de la vil tele, con las novelas y con todos los rollos que pasan por los diferentes canales abiertos, todo el bombardeo de estímulos sexuales en los niños y en las niñas. Preguntaba Mariano Calderón, los niños y las niñas entre los 7 años alrededor, cuando tienen un encuentro sexual, tienen la intencionalidad de un desarrollo sexual erótico con fines reproductivos, o qué es lo que está pasando en ese momento en ese niño o en esa niña. Nos quedamos ahí. Sí, era manera de reflexión, decía, precisamente para poder colocar en el mismo punto si las conductas de acercamiento entre individuos de su mismo sexo son de tipo homosexual, y por consecuencia podríamos pensar que hay un trastorno de identidad. Pero fíjate que aquí es algo que tenemos que también diferenciar, Rolando. Es que el tiempo quizá no nos permita muchas cosas, porque por un lado está la preferencia sexual, que ahora se denomina así. Si tú decides tener un acercamiento físico, erótico, voy a ponerlo de esta forma, con un individuo de tu mismo sexo, dirás que es una preferencia, es decir, prefieres el sexo, la sexualidad, el erotismo, con alguien de tu mismo género. Y esto es a lo que denominamos homosexualidad. Y en el otro caso, no hablamos, en el caso de la identidad, no hablamos de una cuestión de preferencia de sexo, de preferencia de sexualidad, con quién la desarrollo. Eso sería la homosexualidad, digamos. Sino en este caso es, reconozco quién soy, que soy, en otras palabras. Reconozco que tengo un pene, reconozco que tengo una vagina, Sí. y por consecuencia puedo decir, a eso es a lo que yo llamaba hace rato fenotipo, la expresión física de los genes, el fenotipo. Y reconozco si tengo un pene, que soy hombre, reconozco que tengo una vagina, que soy mujer. Y eso es lo que se denominaría identidad. Aunque la identidad no es nada más la cuestión de tu género sexual, sino la identidad va más allá. La identidad, Rolando, tiene que ver también con la conducta, cómo expresas tú tus actos en relación a otros individuos. En otras palabras, la identidad de mujer, la identidad de hombre, está dada también por aspectos sociales, por las influencias sociales. Lo que se espera de un niño, lo que haga un niño, lo que se espera que haga una niña. En otras palabras, la identidad no se nace propiamente con la identidad, se nace con el fenotipo, con la expresión de genes que nos dice, dimos o se te dio un cuerpo mujer o se te dio un cuerpo hombre, ¿no? Un gen que dice aquí hay un pene, un gen que dice aquí hay una vagina, Sí. etcétera. Pero el ser hombre o el ser mujer, vamos a ponerlo ahora ya desde otra perspectiva, socialmente, tiene que ver con la manera en que se te fue educando. Eso es importante. Y no se trata entonces ya aquí de la preferencia sexual, sino aquí se trata es cómo me conduzco a través de mi desarrollo de bebé hasta hasta la adultez, pero digamos hasta la vida pubertal. Mariano, algo que me llama tremendamente la atención y que ha sido base de diferentes estudios es si en un momento determinado puede influir, y lo digo con todo respeto, si en un momento determinado puede influir el estado emocional de la mamá cuando hace toda la preparación para recibir a una niña. Pinta el cuarto de rosa, compra vestiditos, compra cosas rositas, bla, 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 y resulta que quien nace es un niño. Y entonces en los primeros meses o en los primeros años, la mamá viste, trata y actúa ella en relación a su hijo varón como si fuera una niña. ¿Tu opinión? Sí, eso es muy interesante, Rolando, lo que comentas.
Lo que denominamos el sexo social. Vaya, ¿de qué manera te crían tus padres o la gente con la que tú convives? A través de ofertarte conductas que se esperan, como decía yo, que desarrollen varones, o con conductas que se espera que desarrollen hembras, damas, en este caso. Y desde luego no nada más las conductas que esperan que desarrollen, sino además para que tú las desarrolles, te van preparando justamente desde la perspectiva social con cierto tipo de estímulos, como puede ser de la identificación del varón con el color azul, Sí. la identificación de la mujer o hembra con el color rosa. Sí. Por eso es que por ahí lo dicen, le doy mejor ropita de color amarillo, para no fallar. para no fallar, ¿verdad? Entonces ya se lo puede poner indistintamente, hombre o mujer, y no importa, ¿no? Y fíjate, qué interesante, ¿no? Porque socialmente estos ya están diciendo, el rosa mujer, el azul hembra, varón, y el amarillo mixto, no tiene género, ¿no? Y otros colores igualmente, ¿no? Interesante. Bueno, esta es la situación. Aquí el problema es si tú, como bien refieres, si la mujer madre empieza no nada más a colocarle ropa de color rosa, porque ya la compró y la economía está difícil y no la puede cambiar o modificar, sino que además le empieza a tratar como niña y a decirle cierra las piernas, Juanito, no abras las piernas, Juanito, siéntate bien, Juanito, Juanito mastica de esta manera y Juanito saluda de esta otra, y etcétera, etcétera, y le empieza a dar indicaciones donde Juanito empieza a conducir de acuerdo a lo esperado para las damas, las hembras. Desde luego que va a haber una influencia en ese sentido. Y aparte del trato, Mariano, el replicar yo los movimientos de mamá, la actitud de mamá, la vestimenta de mamá, pintarme la boca, usar zapatillas, usar bata. Entonces de repente yo como niño, tratado como niña, emulo a mamá. Es cierto. ¿Cuántos casos no hemos visto desde esa perspectiva, no? Y realmente ahí viene la confusión de los padres. Dicen, pero es que se pinta los labios. Ay, ¿cómo? Sí, le platicó a la vecina, ¿no? A la hermana, a la prima, ¿cómo? Juanito se está pintando los labios. Juanito o Jorgito, luego viene la broma después del radio. Si alguien tiene un Juanito, no se lo va a estar bromeando después. Un Jorgito, X, ¿no? Cualquier persona, anónimo, vamos a decirlo de esta manera, ¿no? Se pinta los labios, caramba, ¿no? ¿Cómo es posible, no? Juanita, ahora Juanita, ¿ya? Fíjate que ya dio 2 guantazos, 2 peleadas, 2 problemas ahí a fulano, ya le puso el ojo morado. Sí. Y va a ser varón, entonces es marimacha, sí. Marimacha. Ya está brincando de tal o cual manera. Perdón, Mariano, perdón por la interrupción. Y aquí viene otra parte interesantísima, donde hay un rechazo total de parte de papá, porque papá esperaba un niño, y culpa a la mamá que le dio una niña. Entonces él hace un desprecio total hacia la actitud de la niña por ser niña. Entonces la niña empieza a masculinizarse y empieza a parecer a papá y empieza a agradar a papá y empieza a hacer todo menos la imagen de mamá. Su opinión. Sí, de repente entonces rechaza el maquillaje o rechaza las faldas y prefiere los pantalones nada más, y le quieren poner moñitos y dice, ¿por qué? Si ya quiere usar sombreros y etcétera, ¿no? Cosas de este tipo. Es común. Vamos a ir a un siguiente corte comercial, amigos y amigas. Regresando del corte, la pregunta es, Mariano, cuando llega el papá y la mamá muy mortificado a consulta de que piden tu asesoría, ¿ya se habló con el hijo? ¿Ya se habló con la hija? ¿O solamente los papás, no estoy hablando del especialista como es usted, o solamente los papás hacen sus conjeturas sin haber hablado directamente con su hijo o con su hija? Son las 7:44 más de 1. Son las 7:49 hora del centro, continuamos en vivo, más de 1, 10:40 AM Radio Mujer, el de la voz Oscar Orlando Peña Aguayo. En cabina el doctor Mariano Calderón, médico psiquiatra, amigo y colaborador de nosotros. Nuestro tema, trastorno de la identidad sexual de los niños.
hemos hablado de diferentes aspectos sobre el comportamiento del desarrollo en torno a la sexualidad de los niños, y quiero ir cerrando conceptos, y uno de ellos es el siguiente. Mariano comentaba que algunos papás, mamás, se presentan a pedir ayuda profesional por la cuestión de que comenta que su hijo ya está teniendo actitudes homosexuales o su hija está teniendo actitudes lésbicas cuando son niños, niñas alrededor de los 7 años. Mi pregunta para Mariano es, ¿los papás llegan con la conjetura de solamente lo que observaron o cuando descubrieron a los niños o a las niñas, o ya hablaron directamente los papás con los niños y con las niñas? Esa es mi pregunta, Mariano. ¿Y qué recomendación hacer si llega un papá o una mamá un poquito intranquilo por estas cosas? Yo creo que lo importante es, como bien dice Rolando, vamos cerrando conceptos. La idea era hacer una especie de lluvia de ideas, querido auditorio, precisamente para que usted fuera teniendo cierta cantidad de conocimiento y los pudiera reflexionar y tomar sus propias conclusiones. Lo importante es que podamos decir que tenemos genéticamente, Rolando, una expresión de nuestro cuerpo, y esta expresión nos va a dar el tipo de genitales que vamos a tener, el tipo de estructura física, y esto nos va a determinar nuestro género de hombre o de mujer. Esto es lo primero. Lo segundo es que conforme vamos creciendo, vamos desarrollando nuestro cuerpo y nuestra conciencia de persona, nuestro desarrollo psíquico, vamos adquiriendo una serie de conductas que nos van señalando y nos van ofertando, mostrando nuestros padres, nuestros vecinos, nuestros familiares en general. Y que este tipo de conductas solemos irlas repitiendo simplemente. ¿Cuántas veces no ve usted un infante, un bebé, indistintamente si es varón o es hembra, y le da a usted un pequeño palito, el que usted guste, y usted agarra un bote y lo golpea, y el bebé o el niñito va a agarrar el palito y va a golpear, va a hacer lo mismo simplemente, por imitación? Y bien, tú lo decías, Rolando, hace un rato. Entonces es importante recordar que si un hombre, un varoncito, ve a la madre pintándose los labios, es simplemente un factor de imitación el que va a ejecutar. Si una mujercita ve al padre martillando, o ve cortando o agarrando un desarmador, o alguna conducta que se piensa tiene que ver con algún oficio, es simplemente una imitación que hace también la hembrita de esa situación. No tiene que ver entonces propiamente con que se haya hecho hombre o mujer ya en ese momento. Entonces hay que ir viendo estos aspectos, lo que nos dice nuestro género como genes, y lo segundo, cómo se va la sociedad ofertando los estímulos para ir definiendo un sexo. Bien, Mariano, tengo una llamada de Alejandra desde Austin, Texas, en Estados Unidos, 44 años. Tengo una niña de 10 años. Desde los 5 años manifiesta que no le gustan los juguetes de niña, ni vestidos de niña. Le gustan los muñequitos de animalitos, peluches, etc., pero muñecas no. Ella no muestra ningún tipo de inclinación sexual, ya que solo es una niña. ¿Es normal que tenga estos gustos? Eso es lo interesante, Rolando, y es ahí lo que estábamos platicando en este momento, ¿no? Es una niña que tiene aparentemente gustos que son propios de varones. Aquí más bien habría que ver estos gustos que tiene por otro tipo de objetos o de rechazo hacia las muñecas. Primero habría que preguntar si esto sería lo importante. ¿Ya había tenido acceso a muñecas? ¿Ya había tenido acceso a peluches, como ustedes lo comentan? ¿Y dónde se dio este acceso? ¿Cuál era la conducta que se desarrollaba en base a eso? Quizá las muñecas las veía en la casa de amiguitas, quizá las veía en la casa de primitas que además no se los prestaban, primitas que además se los negaban, o primitas que a lo mejor los tendrían ahí, pero cuyos padres los tenían como adornitos y no permitían que se utilizaran, y entonces, ¿para qué desear lo que no me van a prestar, no me van a permitir? Lo que quiero llevarle a ustedes es que tiene que empezar a tratar de entender de dónde pudo venir la conducta que está desplegando la bebé, la niña en este caso ya. Esa conducta que tiene un génesis, tiene un origen, y hay que rastrearlo, hay que buscarlo, y de eso se trataría. Aquí lo que yo le podría decir que es pequeña, y que conforme va pasando el tiempo, habría primero que ver
cómo va ella manifestándose en base ahora sí a su cuerpo, cómo va sintiendo ella su cuerpo, qué manifestaciones va haciendo a su cuerpo. En otras palabras, fíjese bien, rechaza muñecas, rechaza conductas de tipo aparentemente femeninas, pero al mismo tiempo rechaza sus genitales, al mismo tiempo rechaza el uso de, no puedo decir vestimentas, porque ya usted me está diciendo que rechaza vestiditos, pero rechaza algún tipo de es difícil comentarlo porque, pues... Bueno, quisiera, perdón que te interrumpa. Hay un punto bien interesante. De repente hay que revisar cuál es el contexto. Y el contexto es: yo como mamá o las personas adultas que están alrededor de la niña tenemos como un trabajo mucho más masculinizado, más de usar pantalón, bota, chamarra y vamos a chambear, y tal vez ningún adulto alrededor usa vestido. Una, dos, cuando le pongo vestido a la niña es: no juegues, no subas, no te agaches, no te ensucies. Pues lógico, dice, no hombre, pues qué aburrido usar vestido. Sí, dame mi pantalón. Dame mi pantalón. Ay, ¿por qué quiere pantalón? Pues porque quiere jugar, no porque quiera ser hombre. Es que me dice que se me enseña los calzones, con eso ya no los enseño. Sí, muy cierto. Pero bueno, esto es en el contexto social y es importante lo que refiere Rolando. Aquí hay que ver más bien si la niña después va rechazando las características propias de su género, pero en relación a su físico ya. El crecimiento de pechos los rechaza y entonces tiende a lastimarse, queriéndolos no aparentar, apachurrándolas, deseando ocultarlos abiertamente, pero no porque le vayan a hacer burla, no porque se la vayan a quedar viendo desde una perspectiva erótica, sino más bien porque haya un rechazo justamente a su cuerpo, un rechazo, un malestar, de cierta manera. Ahí es donde usted más bien tendría que estar mucho más al pendiente y consultar desde luego un terapeuta, un psiquiatra, un psicólogo, un sexólogo. Pero es en esos puntos, en esos momentos donde sí se podría uno cuestionar si realmente la niña va a tener algún problema de identidad o algún problema de preferencia sexual de otra índole. Insisto, son puntos diferentes, pero hay que considerar. Bien, Mariano, para ir cerrando nuestro tema, conclusiones generales. Bueno, lo primero es importante es decir que el ser humano va generando su personalidad, la va desarrollando, y es sino hasta los 18 años cuando se termina esta. El aspecto sexual prácticamente se va generando desde la perspectiva, desde que nace, con los estímulos sociales, y esto va generando un sexo social que va siendo a la par idéntico, igual al que expresan sus genitales, y la conjunción de esto va permitiendo que el bebé hombre o el bebé mujer vaya adquiriendo conductas acordes, como el de cargar cosas pesadas o jugar, hacer juegos bruscos por tradición, no quiere decir que sea de exclusividad. Y la niña hará juegos de té, juegos con muñequitas o juegos más sencillos, insisto, por tradición, no por obligación, que es muy diferente. La otra parte, lo que bien nos refería Rolando, considerar el contexto donde estamos criando a nuestros hijos. Es un contexto donde ni siquiera yo me maquillo, que soy su madre, o soy una persona que me super maquillo, ¿verdad? Y estoy delante de mi hijo, además, ¿no? Estos aspectos hay que considerarlos también. Y otro aspecto muy importante que también tiene usted que tener en cuenta, indistintamente del aspecto social que se esté viviendo, indistintamente de lo que usted esté mostrando o refiriéndole a un niño en desarrollo, una niña en desarrollo, lo más probable es que en la pubertad aparezca en toda su intensidad el género que la naturaleza le colocó, para que no se preocupe usted tanto. Don Mariano, muchas gracias. Teléfono de consulta, por favor. Con mucho gusto, Rolando, es el 36 16 60 10. Nuevamente. 36 16 60 10. Mariano, muchas gracias. Rolando, a tus órdenes y a tu auditorio también. Amigos y amigas, hace como mes y medio me llamó un papá muy angustiado, porque resulta que descubren que su hijo fue grabado teniendo sexo oral con una amiguita de la compañera. Esto es parte del contenido de nuestro taller integral en manejo de emociones y sexualidad para adolescentes. Este taller tenemos el primer módulo el domingo 18 de mayo. ¿Le interesa? Comuníquese conmigo, por favor. Don Alberto, gracias. Don Ají, gracias. Chuy, gracias. Rocío Muñoz, ya de nuevo aquí, gracias. El de la voz, Oscar Rolando Peña Guayo. Don Mariano y Rolando, nos vemos. Y nos sentimos.